Bastante emocionado porque ya casi se acerca el estreno de Steel Ball Run, esta adaptación de prácticamente lo que es la Biblia 2, y por eso haré mi top de las diferentes partes de JoJo. Pero sí, unas cosas. En primer lugar, no mencionaré otras más que las que ya se han animado, que son las primeras 6 partes. 1. No, JoJo Lands no ha terminado. 2. No he leído JoJolion. Y 3. Steel Ball Run gana de cajón, así que pues creo yo que sería lo más obvio. Y otra regla, es cuestión personal en sí, o sea, al final de cuentas es mi top de cómo sentí estas partes, de cuál me gustó más, cuál me gustó menos, y si bien tiene cierta objetividad, lo cierto es que aún así, pues, es más gusto personal que otra cosa, así que pues vamos con ello. Empezamos con una que a lo mejor puede que algunos estén de acuerdo conmigo y otros no, y es que la que menos me gustó, porque siento yo que en sí no hay partes malas de yoyos, pero la que sí siento que es la más débil, es Golden Wind, la parte 5. Y se nota bastante porque para empezar me costó mucho trabajo el inicio, se notaba que Araki no quería hacer una quinta parte de JoJo's, que básicamente lo hizo muy obligado, y si bien se nota que al final de cuentas le tomó mucho gusto y por eso siento que la siguiente mitad, cuando intentan traicionar a Pasione y acabar con Diablo y toda esa onda, ya mejora mucho el ritmo, aún así me costó mucho trabajo verlo. Giovanna no se me hace el mejor yo-yo. Sé que a muchos les gusta y está bien si eso fue su favorito y toda esa onda, pero a mí lo personal, fuera de que tiene uno de los stands más rotos que es el Gold Experience, sobre todo ya cuando tiene el Requiem, pues aún así no se me hizo con tanta personalidad. También siento yo que pueden haber aprovechado más que es un hijo de Dio, que es un Joestar y aparte hijo de Dio, pero siento yo que queda como una anécdota de que, es hijo de Dio y ya está. Aparte siento que los secundarios le roban mucho más personalidad, tal es el caso de Abaki o Bucharati, que creo yo son personajes que me gustaron mucho más en la obra que el protagonista en sí. No todo es malo, me gusta mucho el tema del destino que meten en esta parte, también me gustó mucho el estilo de arte, que sé que a muchos no les gustó el cambio que hizo Araki en cómo manejaba su arte, pero a mí lo personal sí me agradó. Unas peleas bastante buenas, particularmente mi favorita es la de Notorious B.I.G., pero aún así no fue suficiente para mí. Aparte de que no perdono a Araki por lo que le hizo a Polnareff en esta parte, en serio, no lo perdono. En quinto lugar, la primera parte. Mucha gente dice que es la peor y en sí es la más sencilla, no es la más compleja y tenía muchos errores, pero aún así es bastante agradable. Yo en lo personal la disfruté mucho. Dio Brando es un villano con mucha personalidad, no será el más complejo, pero lo cierto es que tan solo como Dio siendo Dio, es una joyita. Eso lo más débil es en sí Jonathan, que es el protagonista por ser como el más bueno de los buenos, pero al final de cuentas pues es parte de la personalidad y creo yo lo más icónico de este JoJo, y por supuesto tiene grandes secundarios como Zeppeli, Speedwagon, o sea, teniendo Speedwagon, ¿cómo puedes decir que te saltes la parte 1? O sea, no tiene sentido. Sí, pues aunque sea corta y en sí no tenga la mejor escritura, es una parte bastante disfrutable y que en lo personal me gustó mucho. Cuarto lugar, la parte 4, o sea, 4 y 4 prácticamente estaba destinada. Y es que esta parte es bastante curiosa, mucha gente la cataloga como relleno y pues si bien de cierta manera puede contar medio así porque en sí no tiene mucha repercusión ya en el gran esquema de las cosas cuando ves las primeras 6 partes de JoJo ya completas, aún así es bastante disfrutable. Yo que más que nada Kiara aquí lo hizo más por gusto personal, de hecho en sí la inspiración viene cuando regresó a su pueblo natal y había un criminal suelto, curiosamente, pero aún así creo yo que eso ayudó bastante a ser una parte muy ligera, pero que la verdad te la pasas bien. Yosuke es un yoyo que genuinamente se siente como de su edad, o sea, se siente que Yosuke genuinamente tiene 16 años, los secundarios la verdad están geniales, inclusive la aparición de personajes como Yotaro o Joseph, la verdad es agradable, la verdad estuvo bastante bien. Yura es un villanazo, o sea, genuinamente creo yo que la parte 4 podrá tener cosas muy buenas y también sus contras, pero lo cierto es que su mayor positivo y lo que la hace icónica es el mismísimo Kira, la verdad, 10 de 10 ese villano. Sí, creo yo que su mayor problema al final pues es que en el gran esquema es la que más queda rezagada, inclusive siendo la que introduce las flechas de Stan, ya que la explicación que dan en esta parte es bastante sencilla y creo yo que hasta eso la parte 5 exploró mucho mejor las flechas que lo hizo aquí. Así, valió completamente la pena, por eso creo yo que queda bastante bien en medio, una parte disfrutable, que te la pasas bien y hasta ahí.
Tercer lugar pongo Battle Tendency. Honestamente dudé si ponerla más arriba, pero creo yo que tercer lugar está bastante bien y en lo personal es muy infravalorada esta parte. La gente que dice sáltense las primeras dos partes de JoJo deberían de reconsiderar lo que dicen, sobre todo con parte 2. A pesar, Joseph Joestar sigue siendo hasta el momento de los mejores JoJos que hemos tenido. Su amistad con Caesar Zeppeli también es de las mejores. Creo yo que este Zeppeli junto con el Steel Ball Run son prácticamente de los mejores y se nota bastante. Los del Pilar también son muy geniales villanos, no son complejos, pero son bastante divertidos y la verdad ponen en aprietos a Jojo y a los demás más de una vez y creo yo que son un reto bastante interesante. Que creo yo que aquí tiene la esencia mucho más de JoJo's en el sentido de que literalmente se tomaron palabras como bizarro muy en serio. Si bien teníamos estos conceptos y las poses y así ya en la primera parte, aquí en la parte 2 creo yo que Araki se fue, o sea, como si estuviera en un tobogán, o sea, se fue resbalando y dio todo de sí para entregarnos las mejores poses, las cosas más bizarras, absurdas, y me fascina. La verdad, como podré describir esta parte, es un viaje muy corto, pero muy divertido y con mucha personalidad. En segundo lugar, pongo Stone Ocean. Si hablamos objetivamente, Stone Ocean técnicamente sería la segunda mejor parte de JoJo solo debajo de Steel Ball Run. En mi caso personal, aún así, si bien es una gran historia, lo cierto es que sí siento yo que tiene sus defectos. Es que nada, por un lado, el hecho de que aquí Araki se notaba de que ya no le gustaba hacer grupos grandes, sobre todo cuando separa a Jolene, Hermes y Emporio con Anasui, de un lado Anasui y Weather Report, como que se notaba que ya no quería estar con grupos tan grandes de personajes al mismo tiempo. También el hecho de que desperdicia mucho la onda de los hijos de Dio, o sea, de los tres que aparecen, dos se sienten como villanos de stand cualquiera, y solamente uno que es Versus es el que se siente como que con un poco más de repercusión en la historia. Aparte de que metiendo a los hijos de Dio, no sé, pudiste meter a Giorno, pero siento yo que hubiera sido otra historia si Giorno hubiera aparecido. Vamos, inclusive el mismo Araki decía de que prácticamente se sentía estancado creativamente y por eso necesitaba cambiar de aires y esta parte por eso fue como el final de todo lo que llevaba haciendo con JoJo's hasta ese momento, pero aún así se nota que dio lo mejor de sí para eso. Jolene tiene un arco bastante genial y también se convirtió de mis JoJo's favoritas, es más, hasta siento que tiene como una pizca de cada JoJo anterior a ella que lo hace bastante única. Esto de secundario, si bien no tienen muchos, a lo mejor tantos momentos en pantalla, aún así son geniales y cada uno tiene su historia muy bien. Foo Fighters, Hermes, Emporio, Weather Report tiene uno de los pasados más brutales de la ficción y Anasui con sus chistes de quererse casar con Jolene estuvo bastante bien. Sobre todo el padre Pucci, la verdad también es un gran villano, también de los mejores de esta franquicia, tanto así que literalmente creo yo que hasta impulsa mucho a Dio como villano en general de toda la saga JoJo's, o sea, es un buen villano y aparte hace un villano que de por sí ya era bueno, mucho mejor. Obviamente tiene uno de los finales más geniales y hermosos que he visto. En serio, genuinamente escuchar Mi nombre es Emporio tiene un nuevo significado para mí y está inclusive la canción Roundabout, la verdad se siente diferente cuando acabas de ver esta parte. Mi primer lugar sería para la parte 3, Stardust Crusaders. Y yo sé exactamente que igual es una parte que tiene muchísimas fallas, peca mucho de ser muy sencilla, pero curiosamente esa sencillez también creo yo que es su mayor fortaleza. Al final de cuentas, creo yo que con esta parte es muy fácil adentrarse a JoJo's por lo mismo, o sea, es la introducción de los stands, el sistema de poder que estará permeando toda esta saga a partir de aquí. Los personajes, si bien fuera de Polnareff, que es el que más sufre en esta parte, no están tan desarrollados y Kak Join es como de los pocos también que conocemos su pasado. Aún así, pues la verdad, son personajes que aprendes a querer bastante, particularmente por las interacciones que tienen y que en efecto, pues este tipo de historias donde sigues a un grupo de personajes que se unen para derrotar a un enemigo en común, genuinamente hacen que te encariñes con ellos independientemente si son desarrollados como personajes o no. De paso, no solamente Dio como villano tiene una presencia bastante buena en esta parte, que aunque en sí vemos lo que es capaz hasta el final de la misma, el cómo está su presencia constante lo hace muy bien, que inclusive tiene de los villanos más icónicos, tal es el caso de Whole Horse, los hermanos Oingo Boingo, Vanilla Ice, Darby. Genuinamente que, o sea, es una parte muy divertida. No es perfecta, tiene muchos errores, pero aún así es una en la que en lo personal le guardo mucho cariño. Ese sí, ese primer lugar no le va a durar mucho porque, bueno, se acerca Steel Ball Run, pero bueno, pues ese es mi top. Déjenme en comentarios el suyo, no se enojen si dejé alguna parte mucho más abajo porque pues en sí es top personal.